Hola hermosa, siéntate porque esta historia no te la vas a creer. Quiero hacerte una pregunta antes de empezar. Una pregunta honesta. De esas que no se hacen en voz alta normalmente, pero que todo el mundo piensa. ¿Alguna vez revisaste tu propio celular antes de llegar a casa? No para ver si alguien te había escrito, sino para asegurarte de que no había nada que tuvieras que explicar. Una conversación que pudiera malinterpretarse. Una foto que pudiera generar preguntas. Un mensaje de alguien que él no conocía y que por eso ya era sospechoso. ¿Lo hiciste alguna vez? ¿Borraste una conversación no porque fuera algo malo, sino porque sabías que explicarla iba a ser agotador? ¿Cambiaste el tema cuando alguien te preguntó por un compañero de trabajo porque era más fácil no mencionarlo que enfrentar las preguntas de después? Si la respuesta es sí a cualquiera de esas, esta historia es para ti. Hoy vamos a hablar de Valentina, de 4 años de su vida, de cómo aprendió a confundir la vigilancia con el amor, y de cómo tardó mucho tiempo en entender que no eran lo mismo. Y también vamos a hablar de algo que nos afecta a todas las que amamos los K-dramas, porque lo que le pasó a Valentina no empezó en su relación, empezó mucho antes, en las historias que aprendimos a llamar románticas. Antes de hablar de Andrés, necesito que conozcas a Valentina. A la Valentina de antes, la original, la que existía completa, con sus ruidos y sus silencios y sus cosas propias, antes de que alguien empezara a ocupar todo el espacio. Valentina tenía 21 años cuando lo conoció. Estudiaba comunicación en la universidad pública de su ciudad. Era del tipo que participa en clase, que discute ideas, que se queda hablando con el profesor después de que todos se van porque todavía tiene preguntas. Tenía una columna en el periódico estudiantil de la universidad. La escribía cada 2 semanas. Hablaba de cosas que le interesaban: cultura popular, relaciones, música, lo que pasaba en el campus. La leía más gente de la que ella creía. A veces alguien se le acercaba en el pasillo y le decía que le había gustado la del viernes. Eso la hacía sentir que tenía algo que decir, que valía la pena decirlo. Le gustaba salir, no de fiesta necesariamente, aunque eso también. Le gustaba estar en lugares con gente, con conversación, con movimiento. Los bares pequeños donde podías escuchar a la persona que tenías al lado. Los cafés donde se podía estar 2 horas con un solo vaso. Las plazas en las tardes, cuando la luz cambiaba de color y todo se veía diferente. Tenía un grupo de amigos mezclado, de distintas carreras, que se había formado de manera orgánica a lo largo de los primeros años de universidad, sin plan, sin intención. Esas amistades que se construyen de tanto coincidir en los mismos lugares hasta que de repente te das cuenta de que son tus personas. Era cercana a su hermana mayor, Camila, que vivía en otra ciudad pero con quien hablaba casi a diario por mensajes de voz. Largas cadenas de audios que mandaban y respondían durante el día, como una conversación continua que nunca terminaba del todo. Era independiente de carácter, no en el sentido de que no necesitaba a nadie, sino en el sentido de que sabía lo que quería y no tenía problema en ir sola detrás de eso si nadie quería acompañarla. Si había una exposición que le interesaba y nadie tenía tiempo, iba sola. Si quería probar un restaurante nuevo y sus amigos estaban ocupados, reservaba para una persona. Era, con todas sus contradicciones y sus inseguridades de los 21 años, una mujer con su propio centro. Y entonces llegó Andrés. Lo que hacía todo más difícil era que el entorno de Valentina no veía lo mismo que ella vivía. O mejor dicho, lo veía, pero lo interpretaba diferente. Su mamá había conocido a Andrés a los 3 meses de que empezaran a salir. Cena familiar un domingo. Andrés fue puntual, con una botella de vino que no era cara, pero que demostraba que había pensado en llevar algo. Ayudó a recoger la mesa sin que nadie se lo pidiera. Habló con educación. Hizo preguntas sobre la familia. Escuchó más de lo que habló. Con el papá de Valentina habló de fútbol durante media hora, y al papá le pareció que era un chico serio. Al final de la noche, cuando Andrés ya se había ido, la mamá de Valentina la llamó a la cocina mientras lavaban los platos, y le dijo, en voz baja como si fuera un secreto valioso: «Es muy atento, ese chico. Se le nota que te cuida. No lo dejes ir». Valentina sintió. Sí, la cuidaba. Y esa imagen, la de una familia que lo aprobaba,
que lo veía como el tipo de hombre que una debería querer, se convirtió en otro peso. Porque significaba que si ella sentía algo que no cuadraba, si había momentos donde algo no se sentía bien, el problema probablemente era ella, su percepción, su sensibilidad exagerada. Sus amigas reforzaban lo mismo, aunque de maneras distintas. Cuando Valentina contaba que Andrés la había ido a buscar al trabajo sin avisarle para sorprenderla, Gabriela decía, ¡qué lindo! Ojalá el mío hiciera eso. Cuando contaba que le escribía durante todo el día para saber cómo estaba, la mayoría decía, ¡qué suerte tienes! Él realmente se preocupa por ti. Cuando alguna vez mencionaba de pasada que se había puesto celoso por alguna situación y que lo habían hablado y él había reconocido que había reaccionado mal, todas decían que eso era exactamente lo que una relación necesita. Comunicación, madurez, un hombre que puede admitir cuando se equivoca. Y Valentina les creía. ¿Por qué no iba a creerles? Eran sus amigas, las que la conocían desde antes, las que querían lo mejor para ella. Y todas veían lo mismo. Renata era la única que a veces fruncía el ceño un poco. Renata que era más callada, que observaba más que hablaba, que tenía la costumbre incómoda de decir exactamente lo que pensaba cuando lo pensaba. Una vez, después de que Valentina había cancelado un plan en el último momento, porque Andrés había tenido un mal día y la necesitaba, Renata dijo, sin rodeos, ¿no te parece raro que siempre que tienes planes con nosotras, él tiene un mal día? Valentina se molestó. Le dijo que era una coincidencia, que así era la vida, que en las relaciones a veces hay que ceder. Renata dijo, ok, y no insistió. Pero Valentina pensó en eso más tarde, sola, y lo descartó, porque era más fácil descartarlo que tomarlo en serio. Además, había algo que no le contaba a nadie, algo que guardaba porque no sabía cómo explicarlo sin que sonara exagerado, o peor, sin que sonara como si estuviera culpando a Andrés de algo, cuando en realidad quizás era ella el problema. Había momentos en que se preguntaba si los celos de él no eran su culpa, si no estaba haciendo algo que lo provocara, si no era que ella era demasiado abierta con la gente, demasiado amistosa con los hombres, demasiado despreocupada de las apariencias. Quizás era que no había aprendido a cuidar mejor lo que tenía, a ser más discreta, a no dar motivos. Esa pregunta nunca llegó de Andrés en forma directa. Él nunca le dijo, «¿Eres tú el problema?», pero la sembraba, con comentarios pequeños, con silencios que tenían peso, con preguntas que no eran preguntas, sino insinuaciones envueltas en tono neutral. ¿No crees que te acercas demasiado a la gente? ¿No sería más fácil si pusieras un poco más de distancia con tus compañeros? Yo solo digo lo que veo, tú decides cómo lo interpretas. Y Valentina lo cultivaba sin darse cuenta, lo regaba, lo dejaba crecer, hasta que a veces llegaba sola a la conclusión de que tenía que cambiar algo en ella, ser más cuidadosa, más reservada, menos visible, que quizás, si ella se hacía un poco más pequeña, él no necesitaría preocuparse tanto. Eso, hermosa, también tiene un nombre. Se llama responsabilidad desplazada, y es una de las herramientas más efectivas del control, porque hace que la persona controlada sea su propio guardián. Andrés tenía 25 años. Estudiaba ingeniería. Era alto, de los que llenan el espacio físico cuando entran a un lugar. Tenía una energía que era difícil de ignorar. No porque fuera simpático en el sentido convencional, sino porque era intenso. En todo. En cómo hablaba, en cómo miraba, en cómo prestaba atención cuando le importaba algo. Lo conoció en una fiesta de cumpleaños de un amigo en común. Valentina estaba hablando con un grupo cuando él se acercó y se metió en la conversación sin pedir permiso, como si ya fuera parte de ella. En cualquier otro contexto hubiera sido molesto. Esa noche, no sé por qué, funcionó. Hablaron hasta tarde. Él era opinionado, discutía con ganas, no cedía solo para agradar. A Valentina le gustaba eso. Estaba cansada de los chicos que asentían a todo lo que ella decía. Andrés discutía, la hacía argumentar, la hacía pensar más rápido. Se fueron de la fiesta al mismo tiempo, sin haberlo planeado. Caminaron unas cuadras juntos. En la esquina donde tenían que separarse, él le pidió el número y le dijo que quería seguir la discusión que habían dejado a medias. Valentina se fue a su casa pensando que había sido una buena noche. Él escribió esa misma madrugada un mensaje largo sobre algo que habían discutido en la fiesta,
con su posición desarrollada. Terminaba con una pregunta para ella. Valentina respondió al día siguiente, también larga. Él respondió de inmediato. Así empezó. En la primera semana se vieron 2 veces. En la segunda semana, 4. Andrés era de los que aparecían. Si decía que iba a estar en algún lugar, estaba. Si quedaban en verse a las 7, llegaba a las 7 menos cuarto. Le gustaba saber dónde estaba ella. Al principio Valentina lo leía como interés. Como que le importaba su día, su vida, lo que hacía. Le escribía en la mañana, ¿cómo amaneciste? En el mediodía, ¿qué estás haciendo? En la tarde, ¿a qué hora terminas? Y ella le respondía todo, con gusto, porque sentía que era alguien a quien le importaba. Lo que Valentina no veía todavía era que Andrés no hacía esas preguntas para saber cómo estaba ella. Las hacía para saber dónde estaba ella. Hay una diferencia. No siempre es fácil de ver desde adentro. Los primeros celos de Andrés aparecieron al mes y medio de salir juntos. Valentina había ido a un evento del periódico universitario, una presentación de fin de semestre donde mostraban el trabajo del año. Había fotos, había una pequeña exposición, había vino barato y mucha gente del campus. Ella fue con 2 compañeros de la redacción, uno de los cuales era un chico llamado Marcos, con quien llevaba 2 años trabajando codo a codo. Andrés no había sido invitado, no porque Valentina lo quisiera excluir, sino porque era un evento de su espacio, de su trabajo, de su mundo en la universidad. Le mandó fotos desde el evento, una del espacio, una de la exposición, una con sus compañeros donde salía Marcos. Andrés respondió a las primeras 2 con emojis, a la tercera no respondió nada. Cuando Valentina llegó a su casa esa noche, él la llamó. ¿Quién es el de la foto? Marcos, te he hablado de él. Trabajamos juntos en el periódico. Sí, pero no me habías dicho que fuera tan amigo tuyo. Valentina explicó que eran compañeros, que trabajaban juntos, que eso era todo. Andrés no dijo nada más esa noche. Cambió de tema. Hablaron de otras cosas. Cuando colgaron, Valentina se quedó con una incomodidad que no sabía cómo nombrar. Al día siguiente, Andrés apareció con flores. Le dijo que lo había pensado y que no quería que una tontería suya arruinara la noche que ella había tenido. Que era su inseguridad. Que la quería mucho y a veces eso lo hacía comportarse de manera exagerada. Que iba a trabajar en eso. Valentina lo abrazó y pensó que era tierno que lo reconociera. Que era maduro admitir que había reaccionado mal. Sus amigas, cuando se los contó, dijeron que era una buena señal. Que un hombre que reconoce sus errores es un hombre que quiere mejorar. Lo que nadie dijo, lo que nadie veía todavía, era que reconocer el error no es lo mismo que no repetirlo. El episodio de Marcos se repitió de distintas formas en los meses siguientes. No siempre con flores al día siguiente, a veces con silencio, a veces con una pregunta aparentemente casual que en realidad era un interrogatorio suave. A veces con un comentario dicho de pasada que se quedaba dando vueltas en la cabeza de Valentina horas después. Ese compañero siempre está en tus clases. ¿Por qué tu amigo te escribe tan tarde? Qué raro que tu profesor te mande mensajes fuera del horario de clases, ¿no? Ninguna pregunta era una acusación directa. Ninguna tenía una respuesta incorrecta que él pudiera señalar. Pero todas dejaban algo. Una pequeña semilla de incomodidad. La sensación de que había algo que explicar, algo que justificar, algo que aclarar. Y Valentina explicaba, y justificaba, y aclaraba. Porque era más fácil que enfrentar lo que significaba no hacerlo. Voy a pausar la historia de Valentina un momento, porque quiero hablar de algo que tiene que ver con todas nosotras, con las que amamos los dramas, con las que hemos visto cientos de horas de historias coreanas y chinas y japonesas donde el amor se parece mucho a lo que le estaba pasando a Valentina. ¿Cuántas veces hemos visto esto en pantalla? El protagonista que sigue a la chica sin que ella lo sepa, que aparece en su trabajo para protegerla, que se pelea con cualquier hombre que se le acerque, que revisa su teléfono mientras ella duerme, que le prohíbe ciertas amistades por su propio bien. Que cuando ella intenta alejarse, él hace algo tan romántico que ella vuelve. Y nosotras lo vemos y sentimos algo en el pecho, algo que se parece a lo que queremos.
intensidad, pasión. Alguien que te elige tan fuerte que no puede controlarlo. Yo lo entiendo, de verdad lo entiendo. Porque en pantalla todo eso tiene contexto que lo hace funcionar. Hay música que te dice cuándo sentirte emocionada. Hay tomas cerradas en ojos perfectos. Hay un guionista que sabe exactamente cuándo hacer que el protagonista diga la frase correcta en el momento correcto. Y hay resolución. Siempre hay resolución. Al final del episodio o al final de la temporada, las cosas se acomodan. En la vida real no hay música. En la vida real no hay guionista. En la vida real no hay resolución garantizada al final del episodio. Y lo que en pantalla dura 2 minutos con fondo musical perfecto, en la vida real dura meses, años. Se instala, se vuelve hábito, se convierte en el clima de una relación y como todo clima, en algún punto deja de notarse porque simplemente es el aire que respiras. Eso es lo que le pasó a Valentina. No fue que ella no supiera distinguir la ficción de la realidad, fue que nadie le había dado otro modelo. Nadie le había mostrado cómo se ve la intensidad sin el control, cómo se ve el amor sin la vigilancia, cómo se ve a alguien que te elige sin necesitar saber dónde estás cada hora para hacerlo. ¿Tú lo sabías? ¿Te lo habían mostrado? Si ya pasaste por algo similar, cuéntame abajo. No tienes que dar detalles, solo una palabra. Yo leo todo. El quiebre llegó un miércoles de octubre. Valentina estaba en una reunión de trabajo. Una reunión larga, de esas que empiezan a las 10 de la mañana y no terminan hasta pasado el mediodía. El tipo de reunión donde se supone que el teléfono está en silencio, boca abajo, fuera de la vista. Era una reunión importante. Estaban revisando el cierre de un proyecto que había tomado 3 meses. Valentina tenía que presentar una parte. Había preparado para eso. Tenía notas, tenía datos, tenía lo que iba a decir organizado en su cabeza. Durante 2 horas estuvo completamente concentrada. No revisó el teléfono. No podía. No era el momento. Cuando la reunión terminó y salieron al pasillo, Valentina tomó el teléfono. 47 mensajes. No de distintas personas, de Andrés. Los leyó en orden. El primero era casual. ¿Cómo vas? El segundo también. El tercero preguntaba si estaba en reunión. El cuarto decía que le avisara cuando terminara. El quinto decía que ya llevaba un rato sin responder. El sexto preguntaba si todo estaba bien. Y de ahí en adelante el tono cambiaba. ¿Por qué no contestas? Llevas 1 hora sin responder. ¿Estás bien? ¿Con quién estás? Contéstame. Ya sé que puedes ver los mensajes. Bien. Ese bien, al final, solo, era el que más pesaba. No porque fuera amenazante, sino porque Valentina sabía exactamente lo que significaba. Que cuando llegara a casa iba a haber un silencio frío, una distancia calculada. Horas de ese clima particular que Andrés generaba cuando estaba molesto, y que era mucho peor que cualquier pelea directa, porque no tenía forma de resolverse hasta que él decidiera que era el momento. Valentina estaba parada en el pasillo de su oficina, con el teléfono en la mano, rodeada de compañeros que hablaban del cierre de la reunión, y sintió algo que tardó un momento en reconocer porque era nuevo. Miedo. No miedo a lo que él le fuera a hacer, sino miedo de abrir la puerta de su propio departamento esa noche. Miedo del silencio que la iba a recibir. Miedo de las horas que iban a seguir hasta que él decidiera volver a hablarle con normalidad. Ese miedo anticipatorio. El de saber exactamente lo que viene y no poder hacer nada para evitarlo. Se quedó parada en ese pasillo durante varios minutos después de que sus compañeros se fueron, sin moverse, sin saber muy bien qué hacer con lo que acababa de sentir. Y fue exactamente en ese momento que ella entendió todo. No era que él se preocupara por ella. Era que vivir con él se había convertido en vivir con miedo. Y eso, sin importar cuánto lo quisiera, sin importar todo lo que habían construido juntos, no podía ser amor. Para el segundo año de relación, los celos de Andrés habían encontrado su forma definitiva. Ya no eran episodios, ya no eran momentos aislados que se resolvían con una conversación o con flores al día siguiente. Se habían convertido en el ritmo constante de la relación, en la temperatura del ambiente, en el agua en la que los dos nadaban, tan presente que habían dejado de notarla como algo separado de ellos mismos. Valentina había desarrollado un sistema sin darse cuenta de que lo estaba desarrollando.
Por las mañanas, antes de salir, revisaba mentalmente su agenda del día y calculaba qué partes podían generar preguntas. Si había una reunión larga, le avisaba con anticipación para que él no se sorprendiera por el silencio. Si iba a salir después del trabajo, lo mencionaba desde temprano, dando el contexto completo. Con quiénes, dónde, por cuánto tiempo, si iba a haber hombres del trabajo en el plan. No porque él se lo hubiera pedido de manera explícita, sino porque había aprendido, a través de suficientes situaciones incómodas, que avisar antes era infinitamente más fácil que explicar después. Había dejado de publicar fotos donde saliera con compañeros hombres. No las fotos en general, solo esas. Las que podían generar el tipo de pregunta que generaba el tipo de respuesta, que generaba el tipo de silencio que podía durar días. Había desarrollado también un sistema para los mensajes de texto. Los leía antes de enviarlos con un filtro específico. ¿Hay algo aquí que pueda interpretarse de una manera que no quiero? ¿Hay algún nombre, alguna referencia, algún contexto que vaya a necesitar más explicación de la que quiero dar? Si la respuesta era sí, reescribía, omitía, simplificaba. Era un trabajo mental constante, un proceso que había automatizado tanto que a veces ni lo notaba. Como revisar el espejo retrovisor al manejar. Algo que se hace sin pensar, que se convirtió en reflejo. Sus amigas lo notaban, aunque no sabían exactamente qué notaban. Gabriela le dijo una tarde, con cuidado, eligiendo las palabras. Oye, ¿estás bien? Pareces diferente últimamente, más callada en el grupo. Valentina dijo que era el estrés del semestre, que tenía muchos proyectos encima, que estaba un poco agotada, pero que estaba bien. Gabriela asintió, pero no se convenció del todo. Renata fue más directa. Renata siempre era más directa. Un día que estaban almorzando las dos solas, Renata dejó su tenedor en el plato y la miró, y le preguntó sin rodeos. ¿Andrés sabe que estás aquí ahora mismo? Valentina dijo que sí, que le había avisado antes de salir. Renata dijo, ¿y le tienes que avisar siempre? Valentina empezó a explicar que no era que tuviera que hacerlo, que era que prefería hacerlo para que no se preocupara, que era una forma de consideración, que en las relaciones uno considera al otro. Renata la dejó terminar. Después dijo, con mucha calma, Valentina, yo también tengo novio, y nunca le aviso cuando salgo a almorzar con una amiga, porque no necesito hacerlo. Hubo un silencio. Valentina no supo qué decir. Renata no presionó más. Pagaron la cuenta. Hablaron de otras cosas. Se despidieron con un abrazo como siempre, pero en el camino de vuelta, sola, Valentina pensó en lo que Renata había dicho. Yo nunca le aviso, porque no necesito hacerlo. Y pensó en cuándo había sido la última vez que ella había hecho algo sin avisarle, sin calcularlo, sin considerar cómo iba a recibirlo, y no pudo encontrar una respuesta. Esa noche, Valentina fue a casa. El silencio la recibió exactamente como había anticipado. Andrés estaba ahí, en el sillón, con el teléfono en la mano y una expresión que ella conocía de memoria. Frío, distante, presente en el cuerpo, pero completamente ausente en todo lo demás. Valentina dejó su bolso, se sentó frente a él, y por primera vez en mucho tiempo no explicó, no se disculpó, no buscó la manera de aliviar el clima. Solo dijo, estaba en una reunión de trabajo. Tenía el teléfono en silencio. Eso es todo. Andrés no respondió de inmediato. Después dijo, con esa calma que era más incómoda que los gritos. 2 horas sin responder es mucho tiempo. Y Valentina se escuchó a sí misma decir algo que no había planeado decir. No, no es mucho tiempo. Es el tiempo normal de una reunión de trabajo. Hubo un silencio. Andrés la miró de una manera que ella no le había visto antes. O quizás sí la había visto, pero nunca la había reconocido como lo que era. Después dijo, bien, y se levantó y fue al cuarto. Valentina se quedó sola en la sala, con el corazón acelerado, con las manos frías, con esa mezcla específica de miedo y algo más, algo que tardó en identificar porque no lo había sentido en mucho tiempo. Alivio. El alivio pequeño y asustado de haber dicho algo verdadero. Llamó a su hermana Camila esa noche, tarde, cuando Andrés ya dormía. Salió al balcón y le mandó un audio largo. Le contó los 47 mensajes. Le contó el pasillo.
le contó lo que había sentido. Camila escuchó todo sin interrumpir. Después le respondió: «Vale, ¿cuándo fue la última vez que llegaste a un lugar sin calcular cómo ibas a explicárselo a él?» Valentina abrió la boca para responder, y no pudo. No porque no recordara, sino porque la respuesta era que no había una última vez, que llevaba tanto tiempo calculando cada movimiento en función de la reacción de él que ya no sabía cómo moverse sin hacerlo. Esa fue la noche que algo cambió para siempre en Valentina. No terminó la relación al día siguiente. Estas cosas no funcionan así. Hay capas, hay historia, hay sentimientos reales mezclados con patrones dañinos, y no siempre es fácil separar unos de otros. Pero empezó a verlo. Empezó a buscar palabras para lo que vivía. Encontró unas: control, vigilancia, dependencia emocional inducida. Las leyó y releyó hasta que dejaron de parecer conceptos abstractos y empezaron a tener la cara de situaciones concretas que ella reconocía. Habló con una psicóloga, una que encontró a través de la universidad, que ofrecía sesiones a precio reducido para estudiantes. En la tercera sesión, la psicóloga le dijo algo que Valentina escribió en su cuaderno esa misma noche. El amor no necesita que renuncies a ti para existir. Si lo que sientes solo funciona cuando tú te haces más pequeña, no es amor. Es dependencia de uno y miedo del otro. Valentina tardó 4 meses más en terminar la relación. 4 meses de conversaciones difíciles, de intentos de Andrés de cambiar, de promesas que duraban 2 semanas y después volvían al patrón de siempre. De momentos en que ella pensaba que quizás esta vez sería diferente. De momentos en que volvía a leer lo que había escrito en el cuaderno. Hasta que un día eligió salir. No con drama, no con una gran escena. Con una conversación larga y agotadora y honesta, donde ella le dijo que lo quería, pero que no podía seguir siendo pequeña para que él pudiera sentirse seguro. Andrés dijo muchas cosas esa noche, algunas dolorosas, algunas que buscaban hacerla dudar. Pero Valentina ya había tomado la decisión, y esta vez no la cambió. Valentina me contó algo sobre los primeros días después de la separación. Me dijo que lo más raro no fue la tristeza, que la tristeza era esperada, que estaba preparada para la tristeza. Lo más raro fue el silencio. No el silencio de la ausencia de él, sino el silencio de su propia cabeza. Porque de repente no había nada que calcular, no había mensajes que monitorear, no había reacciones que anticipar, no había clima emocional que leer y gestionar. Y ese silencio, al principio, se sentía extraño, como un músculo que lleva mucho tiempo tenso y que de repente puede relajarse y no sabe muy bien cómo hacerlo. Pero poco a poco, semana a semana, ese silencio se fue llenando de otras cosas. De conversaciones con Renata y Gabriela que duraban horas, sobre todo y nada, sin que ella estuviera calculando a qué hora tenía que irse. De audios largos con su hermana Camila, que le dijo una vez: «Te escucho diferente, más tú». De tardes sola en los cafés que le gustaban, leyendo, sin revisar el teléfono cada 10 minutos. De noches que terminaban en el horario que ella quería, no en el que él necesitaba. De mañanas donde la primera pregunta de su día no era cómo estaba Andrés, sino cómo estaba ella. Me dijo también algo que no olvidé, que el día que entendió de verdad que había salido fue una tarde cualquiera, semanas después de la separación. Estaba caminando por la calle con Gabriela, hablando de algo completamente ordinario, y de repente se dio cuenta de que no estaba calculando nada. Solo estaba caminando, solo estaba hablando, solo estaba ahí, presente, sin ninguna parte de su cerebro ocupada en otra cosa. Y eso, me dijo, fue lo que más la sorprendió. No lo difícil que fue irse, sino lo ligera que se sintió cuando lo hizo. Si ya pasaste por algo similar, cuéntame abajo. No tienes que dar detalles, no tienes que contar todo, solo escribe lo que puedas. Yo leo todo, las hilas también leen todo. Y si esta historia te hizo pensar en alguien que conoces, en alguien que está calculando cada movimiento en función de la reacción de otra persona, mándale este video. A veces la historia que escuchamos en el momento correcto es la que nos da el nombre para lo que vivimos. Las hilas que son miembros del canal ya vieron el final de esta historia ayer. Si quieres ser de las primeras y ser tú quien elija los próximos temas, el link está abajo.
Son ellas las que mandan aquí.